Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a esta clase. Les habla la maestra Nelly Álvarez del área de física para el 6º año de escolaridad. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante denominado el campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. Prepárense. Hoy aprenderemos qué es la intensidad del campo eléctrico, qué es el campo eléctrico y sus diferentes aplicaciones. Muy bien, pues empecemos. Hay muchas situaciones en nuestra vida diaria donde existe la formación de un campo eléctrico. Un ejemplo claro de este fenómeno es cuando nosotros enchufamos un cable eléctrico en un tomacorriente. Se van a generar los campos eléctricos en el aire, que automáticamente van a rodear al aparato eléctrico. Otro ejemplo está en el microondas, la cual basa su funcionamiento en una señal electromagnética que también incluye un campo eléctrico. Es en los hornos donde se hace uso de estos campos eléctricos para el calentamiento inmediato de los diferentes alimentos. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has acercado tu brazo a la pantalla de tu televisor? Estoy segura que observaste que el vello de tu brazo es atraído por la pantalla. Esto sucede porque la pantalla del televisor descarga sus cargas eléctricas en el brazo. Es así como se genera un campo eléctrico. Muy bien. Es el turno de teorizar conceptos fundamentales. Para empezar, definiremos qué es el campo eléctrico. Bien, pues el campo eléctrico es aquella región del espacio que rodea a toda carga eléctrica. Cuando ésta experimenta una fuerza, ya sea de atracción o repulsión. Además, toda carga eléctrica está rodeada por su campo eléctrico, por lo que éste es responsable de todas las interacciones eléctricas. Recuerda que en la anterior clase aprendimos que una carga eléctrica era una propiedad de la materia, que expresa si los átomos de un cuerpo han ganado o perdido electrones, generando alrededor suyo su respectivo campo eléctrico. Es importante también mencionar que el campo eléctrico se representa en forma gráfica, mediante las llamadas líneas de campo o líneas de fuerza. Fue el físico Michael Faraday quien introdujo este concepto de líneas de fuerza, las cuales muestran la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de prueba positiva. Es decir, en palabras sencillas, las líneas del campo son líneas imaginarias que sirven básicamente para representar de forma gráfica al campo eléctrico. Ahora bien, imaginemos, ¿cómo se genera un campo eléctrico alrededor de una carga? Pues imaginemos un espacio en el cual coloquemos una carga negativa. Alrededor de esta se generará un campo eléctrico
Las líneas del campo las representaremos con flechas. Por convención, las líneas o flechas entran en las cargas negativas. Ahora les pregunto, ¿qué crees que ocurre con las líneas de campo si tenemos una carga positiva? Pues nuevamente imaginemos lo siguiente. Tenemos un espacio vacío en el cual colocaremos una carga positiva. Alrededor de esta carga también se generará un campo eléctrico. Y sus líneas de campo las representaremos de igual manera con flechas, las cuales van a salir de las cargas positivas. Espero hayas podido comprender cómo funciona el campo eléctrico. Bueno, pues llegó el momento de hablar de la intensidad del campo eléctrico. Vamos a comenzar hablando que esta es una magnitud física vectorial que experimenta una carga de prueba ubicada en el campo. Debemos siempre recordar que la intensidad del campo eléctrico se representa por la letra mayúscula E. Se preguntarán, ¿cuáles son sus unidades? Pues bien, en el sistema MKS, la intensidad del campo eléctrico se mide en newtons sobre coulomb. Y en el sistema sexagesimal, la intensidad se mide en dinas sobre Stat-Coulomb. Por otro lado, la intensidad del campo eléctrico E de la carga que tiene por inicial la letra Q, en un punto se define mediante la siguiente ecuación. E es igual a F sobre Q, donde F es el valor de la fuerza eléctrica. E es la intensidad del campo eléctrico, que se mide en newtons sobre coulomb, como lo dijimos, y voltios sobre metros. La letra Q representa a la carga. Esta es una de las ecuaciones o fórmulas que te ayudarán en la resolución de ejercicios. ¿Qué es el campo eléctrico de una carga puntual y sus aplicaciones? Debemos saber que el campo eléctrico de una carga puntual se puede obtener a partir de la ley de Coulomb. Entonces vamos a afirmar que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre Q, que representa la carga. Existe otra ecuación que toma en cuenta el valor de la fuerza eléctrica. Reemplazando las ecuaciones anteriores, obtendremos que la fuerza eléctrica es igual a la constante de proporcionalidad K por Q, que es la carga creadora del campo eléctrico, sobre la distancia al cuadrado. Esta es la ecuación que de igual forma nos ayudará en la resolución de ejercicios. Cabe mencionar que esta ecuación nos da una forma de poder calcular la intensidad del campo eléctrico, conociendo el valor de la carga fuente y la distancia sobre el cual se ubica el punto donde se quiere medir el campo eléctrico. Es el momento de hablar de la intensidad del campo eléctrico en función de la carga creadora. Esto ocurre cuando una pequeña carga de prueba, Q,
se coloca cerca de una esfera cargada eléctricamente. La carga de prueba estará sujeta a una fuerza de atracción o repulsión. También debemos mencionar que la ecuación que se usa para el cálculo es la siguiente. Decimos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad K por la Q, que es la carga creadora del campo eléctrico, sobre la distancia a la cual se encuentra la carga de prueba al cuadrado. Es importante mencionar que la constante de proporcionalidad tiene el siguiente valor. En el sistema internacional, la constante de proporcionalidad equivale a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. De la misma forma, en el sistema sexagesimal, la constante de proporcionalidad vale una dina por centímetro al cuadrado dividido entre un stat-coulomb al cuadrado. Para finalizar, hablaremos del dipolo eléctrico. En palabras sencillas, estimados estudiantes, el dipolo eléctrico es una configuración de dos cargas eléctricas puntuales de igual magnitud, pero de signo contrario. Es decir, una carga positiva y la otra carga negativa, las cuales están separadas en una distancia. Es decir, son dos cargas que tienen la misma magnitud, pero distinto signo. De esta manera concluimos la parte teórica de esta temática. Acompáñenme a valorar la importancia del estudio del campo eléctrico en nuestra vida diaria. Como ustedes saben, queridos estudiantes, en nuestra vida diaria tenemos muchas aplicaciones del campo eléctrico, como por ejemplo los teléfonos celulares, que muchos de nosotros dependemos de él, la tinta de la impresora, el televisor, el microondas, los transmisores de radio, por ejemplo, también van a producir un campo eléctrico. Y pues ahora tengo que despedirme. Fue un placer compartir nuevos conocimientos, queridos estudiantes, sin antes invitarles a revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, específicamente la página 186, donde encontrarán ejercicios planteados, ejercicios propuestos, y les animo a que revisen y profundicen sus conocimientos, porque no lo olviden, la práctica hace al maestro. Hasta la próxima. Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.
Hola, mis queridos estudiantes. ¿Quién les habla? Profesora Magalí Guanaco Vélez del área de Comunicación y Lenguajes. Hoy avanzaremos el contenido categorías gramaticales invariables. Iniciaremos desde la práctica con la siguiente lectura. Para ello tenemos la participación de un estudiante. Hola, soy el estudiante José Daniel Ceballos del segundo B de secundaria. Voy a hacer una lectura, las orquídeas negras. Autor Carla Jocelyn Montenegro Balcazar. Cierto día 2 hombres salieron a cazar junto al cerro Turubo. Iban cantando y silbando taquiraris y chovenas. Don Ciriaco, uno de los hombres, le dijo a Ramiro: ¿sabes una cosa, Ramiro? Tengo la sensación de que voy a encontrar algo muy bueno. Lo presiento. Este contestó: ojalá sea así. Y siguieron caminando hasta que llegaron al otro lado del cerro. Se sorprendió al ver un hermoso paraíso con árboles muy altos y bellas flores que nunca habían visto, animales de toda clase, pero lo que más lo sorprendió fue ver una hermosa cascada de agua tibia y que a su lado tenía una gran variedad de orquídeas, de las tantas orquídeas que había en aquel lugar. Una sobresalía más, era muy rara, de color negro, y se encontraba solinga, lejos de las demás flores. Ellos quedaron hipnotizados por esa orquídea, pero lo más raro fue ver que había una gran cueva en la que parecía que viviera un gigante. Don Ciriaco subió por las rocas para sacar aquella orquídea negra. Llegó donde estaba, pero entonces Ramiro le perturbó diciéndole: Ciriaco, bájate de ahí, tengo un mal presentimiento. Hazme caso y bájate, por favor. Ciriaco le contesta: no, ¿te acuerdas que te dije que iba a encontrar algo muy bueno? Pues es esto. Entonces quiso sacar la orquídea. De inmediato salió un hombre grande en forma de sapo, agarró a don Ciriaco por la cintura y le dijo: ¿te atreves a robarle al dueño de este cerro? ¿Cómo te atreves a robar los valiosos de este cerro? Por tu insolencia serás comido. Entonces empezó a tragar a don Ciriaco, mientras que Ramiro miraba escondido detrás de una roca. Al volverse el hombre en forma de sapo a la cueva, Ramiro no tuvo más opción que salir corriendo. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Hasta que llegó al pueblo a ponerse sano y salvo. Una vez que llegó a casa, comenzó a relatar lo sucedido a su familia, pero nadie le creía. Lo trataban como loco. Desde entonces la historia quedó como una leyenda que los abuelos y abuelas le cuentan a los vecinos de sus nietos cuando estos se encuentran velando en el tacú. Gracias. Muy bien, José Daniel. Ahora, mis queridos estudiantes, en la siguiente lectura identificaremos las categorías gramaticales, donde subrayaremos y clasificaremos el artículo, sustantivo, pronombre, adjetivo, adverbio, preposición y la conjunción. En sus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, queridos estudiantes, vayan subrayando en la página 18 y 19 todas las categorías gramaticales. Ahora continuaremos con la teoría. Las palabras que utilizamos para expresarnos oralmente y por escrito tienen características distintas. Saber distinguir las clases de palabras, las categorías gramaticales, es muy importante para comprender el funcionamiento del lenguaje y también para usarlo correctamente. ¿Qué son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales es el nombre bajo en el que se agrupan todas las palabras del idioma, distribuidas por clases. Estas son sustantivos, pronombres, artículos, adjetivos, adverbios, verbos,
preposiciones, conjunciones e interjecciones. La categoría gramatical se divide en dos: palabras variables y palabras invariables. Las palabras variables son aquellas que admiten cambio o flexión en su forma. Estas son el verbo, nombre o sustantivo, adjetivo, artículo y el pronombre. Inciso A. El verbo. Es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Como por ejemplo mencionaremos diferentes verbos: bailar, correr, jugar, escribir, lavar, escuchar, dormir, leer, escribir, caminar, llorar, y entre otros verbos. Los verbos en las conjugaciones sufren variaciones de acuerdo a las diversas formas que puede tomar para expresar la acción. Estos cambios indican los accidentes de voz, modo, tiempo, número y persona, como por ejemplo el verbo grabar. En la siguiente oración va a cambiar su modo en tiempo pasado. La banda grabó el disco en Londres. Otro ejemplo del verbo inundar. El campo se inundó producto de las intensas lluvias. En este ejemplo, queridos estudiantes, el verbo inundar está ya en un tiempo pasado, inundó. Tercer ejemplo del verbo comprar. Mañana compraré una camisa. En este ejemplo, el verbo comprar es en un tiempo futuro, compraré. Asimismo, tomando en cuenta la forma de conjugación, los verbos pueden ser regulares o irregulares. Inciso B. Nombre o sustantivo. Los sustantivos, también conocidos como nombres, son palabras variables que designan personas, animales, cosas, como por ejemplo Carlos, María, gato, caballo, casa, ropero, silla, mesas, Argentina, Bolivia, árboles, naturaleza, amor, odio y entre otras. Los sustantivos se clasifican en comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables e incontables. Inciso C. El adjetivo. Los adjetivos son la palabra que califica al sustantivo, mencionando sus cualidades y características, como por ejemplo pequeño, alto, nuevo, veloz, rojo, hermosa y entre otros. En la siguiente oración identificaremos el adjetivo. Mi casa está limpio. En esta oración nuestro adjetivo calificativo es limpio. Inciso D. Los pronombres. Son las palabras variables que sustituyen al sustantivo
y realizan las mismas funciones sintácticas. Tenemos clases de pronombres. Los pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Inciso E. El artículo. El artículo es la palabra que presenta o acompaña al sustantivo. Es una palabra variable porque tiene accidentes gramaticales de género y número. Existen dos clases de artículos: los artículos determinados y los artículos indeterminados. Dentro de los artículos determinados son el, la, los, las. Los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. Como por ejemplo, los niños juegan. Estimados estudiantes, con esta explicación de las palabras variables, la próxima clase estaremos profundizando más nuestro tema con las palabras invariables. Muchas gracias por su atención. Con la satisfacción del deber cumplido, por hoy, aquí termina Radio Clases. Para fortalecer los saberes y conocimientos de niñas, niños, señoritas y jóvenes. 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.